Hola, bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Tuvimos este jueves la firma del acuerdo definitivo de paz con las FARC y esto pone ahora en manos del Congreso lo que se ha llamado siempre la refrendación. Para entender cuáles son exactamente los pasos que siguen, estamos con el presidente del Congreso, Mauricio Liscano. Bienvenido. Buenas noches, Claudia, gracias por la invitación, un saludo a todos los televidentes. Bueno, vamos a ver, primero empecemos por explicar esto que ha generado un debate, que es que la gente dice, el presidente nos dijo que nosotros íbamos a tener la única palabra, íbamos a refrendar y ahorita resulta que la refrendación es una proposición del Congreso. ¿Por qué no al menos tramitan un proyecto de ley? ¿Qué significa eso? Bueno, muy buena la pregunta y además yo creo que es la gran inquietud de todos los colombianos. Lo primero que hay que decir es que son dos momentos. El primer momento fue el primer acuerdo durante el cual el presidente se comprometió a hacer un plebiscito con el pueblo, y dijo que lo que resultara de ese plebiscito él lo iba a acatar. El pueblo votó no, luego ese primer acuerdo no se implementó. Llega un segundo momento de un segundo acuerdo con muchos cambios, 268 cambios, 56 ejes temáticos se modificaron de los 57, y ese segundo acuerdo, pues el presidente tenía que tomar la decisión cómo refrendarlo. Tenía la opción de llevarlo a un plebiscito, pero el plebiscito tenía tres problemas. El primero es que estamos en un cese al fuego, y si ya hubo muertes la semana pasada de guerrilleros, del ejército, es decir, irnos a 4 meses más mientras se convocan las nuevas elecciones, pues era que la paz iba a fracasar. Segundo, que realmente pues el plebiscito polariza mucho más al país, otra vez una nueva campaña, otra vez lo que los colombianos sepan, y tercero, el costo del plebiscito. Entonces tomó la decisión de un referendo que es legal, que es el referendo por el Congreso. ¿Por qué es legal? Porque el artículo 3 de la Constitución dice, la soberanía popular reside o en el pueblo o en sus representantes, y sus representantes somos nosotros. Entonces el presidente toma esa decisión de refrendarlo, que siempre además hay que decirlo, y no me quiero extender mucho en esta pregunta, pero es bueno que los colombianos sepan, la decisión del referendo es una decisión política, no es jurídica. O sea, en ninguna parte dice que los acuerdos se tienen que refrendar. Es decir, el presidente lo quiso llevar al pueblo porque es un compromiso político, lo quiere traer al Congreso porque es un compromiso político, el resultado simplemente es político. Si queremos ya ver las consecuencias jurídicas, es en la implementación. Ahí a través de las leyes y los actos legislativos, pues sabremos cuáles son las consecuencias jurídicas. Y de esas leyes y actos legislativos le quiero preguntar en un momento, pero antes quisiera saber qué le dice usted a quienes se sienten burlados. A pesar de que es legal, y nos lo acaba de explicar muy claramente, hay una parte de la gente que dice, no, la refrendación como nos la vendieron es, ustedes tienen la última palabra, incluso los que no solamente los que votaron para el Congreso, sino todos los colombianos que quieran votar y que quieran abstenerse y que quieran decir sí y decir no, y se sienten burlados. ¿A ellos qué les dice? Hay que decirles primero que su voto el 2 de octubre fue atendido, porque primero esos acuerdos no se implementaron, y que sus inquietudes también fueron atendidas, porque la gente votó primero porque decía que las FARC no iban a indemnizar a sus víctimas con sus recursos, eso quedó en el nuevo acuerdo. La gente votó porque tenía miedo que el narcotráfico se colara con el delito político, eso quedó claro. La gente tenía miedo que eso fuera entrar a la Constitución, o sea, que la Constitución fuera 247 páginas más, eso quedó por fuera. La gente tenía miedo del tema de la ideología de género, que fue por lo que muchos votaron, eso se sacó de los acuerdos, nunca estuvo, pero se aclaró. Luego, las mayores preocupaciones de los de no quedaron incluidas. Excepto la de la no participación política. Excepto la de la no participación política, autores de crímenes atroces. Que era fundamentalmente la base, pero sí quedó el tema de la restricción de la libertad, que la gente decía que esa restricción de la libertad no estaba clara, ahora sí quedan en una vereda, tienen que cumplir 40 horas. Entonces luego, por lo que la gente votó, hoy quedó incluido. Y el Congreso, pues obviamente en la implementación, pues hará lo propio para representar bien al pueblo. Vamos a la explicación de lo que va a pasar el martes y el miércoles en Cámara y en Senado. Ustedes citan a Humberto de la Calle, a otros negociadores, citan también a personas que no son congresistas, que no son funcionarios, que están a favor del no o a favor del sí, y las escuchan y oyen a los congresistas. ¿Para qué se hace todo eso si ustedes no tienen la capacidad? O sea, pueden improbar el acuerdo, pero por las cuentas pues ya se sabe que eso no va a ser así. Pero ¿para qué se hace todo eso? ¿Para qué se escucha a todas estas personas cuando el resultado pues ya se conoce y no se le puede modificar ni una coma al acuerdo? No, porque lo que vamos a hacer, primero el Congreso tiene la facultad de aprobarlo como un acto político, como lo que va a decir, o de improbarlo.
y se escucha todo eso porque esa es parte del debate. Es decir, nosotros no estamos cambiando una proposición, perdón, una refrendación popular por una proposición. Eso no es cierto. Esto es un tema que tiene reglado la ley quinta, donde uno puede citar al gobierno para improbar o aprobar una política pública. El Congreso, en representación del pueblo, como lo dice la Constitución, pues va a escuchar a los líderes del no, que son también los más importantes, como Uribe y todos los que están ahí. Vamos a invitar también a la ex procuradora, Marta Lucía, es decir, los 5 líderes más importantes del no. Vamos a escuchar a la ciudadanía, vamos a abrir una página web, vamos a tener temas en redes sociales, vamos a escuchar a todos los partidos políticos y al final pues el Congreso tomará una decisión. Claro, pero ¿qué pasa si llega ya un grupo gigante de gente que dice no y por internet de gente que dice no y sigan negociando? ¿Qué pasa? Pues cada congresista tiene la decisión de votar y de tomar una decisión. Así funciona el Congreso. Si uno creyera, porque entonces el Congreso ya tiene unas mayorías, entonces no tiene sentido presentar las cosas, pues entonces acabaría la democracia, porque entonces uno diría, bueno, si el presupuesto lo van a aprobar, entonces ¿para qué lo presentan? Si el plan de desarrollo lo van a aprobar, entonces ¿para qué lo presentan? Si las leyes las van a aprobar, entonces ¿para qué las presentan? Claro, pero todo eso ustedes entonces, lo pueden modificar. El Congreso. Pero ustedes pueden modificar el proyecto de ley de reforma tributaria, etcétera. Pero no, en el referendo no, porque es, o en la refrendación no, porque es, pues o se refrendan los acuerdos o no, es una decisión política. Pero en la implementación el Congreso va a tener un juego muy importante. Y a eso es lo que porque quiero ese ir. es otro tema diferente. Entonces, se refrenda y después llega una implementación, en la cual el Congreso, por supuesto, tendrá un margen de acción. No seguramente en los almendrones, en los temas centrales del acuerdo, por supuesto tenemos que guardar una fidelidad, pero claramente, por ejemplo, en el Estatuto de la Oposición, en muchos temas el Congreso va a jugar un papel importante para hacer una buena implementación para el país. Hablemos de esos proyectos de ley que ahora tiene que proponer el Congreso. Usted ha dicho claramente que el primero es el de amnistía, acaba de mencionar el Estatuto de la Oposición. ¿Cuáles son los más importantes? ¿Cuándo los van a presentar? Y explíquenos esa confusión que hay, porque usted dice, los empezamos a discutir por la vía ordinaria, porque el fast track todavía debemos esperar a que la Corte diga si lo podemos implementar o no lo podemos implementar. Pero ¿qué pasa con un proyecto de ley de estos para la implementación del acuerdo que ustedes empiecen a discutir por vía ordinaria si la Corte dice, sí, el fast track sí sirve? ¿Lo cambian de modalidad o ya lo siguen discutiendo por vía ordinaria? Entonces, buena pregunta. Entonces, la refrendación, ya la acabamos de explicar, se vota el martes o miércoles, es un acto político, no tiene ninguna consecuencia jurídica, es simplemente que el Congreso de Colombia está de acuerdo con lo que se aprobó. Para que tenga consecuencias jurídicas viene un procedimiento que es la implementación, y es cada acto legislativo, que es lo que reforma la Constitución, o cada ley tendrá que ser estudiada en los términos que dice la Constitución y la ley. Como esos términos toman mucho tiempo, y por supuesto es importante acortar los tiempos por lo que te dije, porque no podemos tener las FARC toda la vida en una zona de concentración. Entonces se presentó un proyecto de ley que fue el acto legislativo pasado para crear una figura de fast track que fundamentalmente tiene 2 condiciones: acortar los tiempos para que los ciudadanos entiendan y que solo se puedan hacer cambios con el aval del gobierno. Entonces, ese acto legislativo tenía en el artículo 5º, que era la vigencia, hablaba de que solo se podía activar cuando se votara positivo un concepto que era refrendación popular, que se asemejaba al plebiscito. Es decir, que solo se podía activar la refrendación, el fast track a través del voto positivo del plebiscito. Como ganó no, pues el fast track se cayó. Entonces quedó solamente el sistema ordinario. Pero ese artículo 5º fue demandado ante la Corte Constitucional, inclusive por el mismo Centro Democrático. Y además hay otra interpretación que dice que como la palabra era refrendación popular, que se puede entender que como el Congreso representa al pueblo, entonces es una especie de refrendación popular. Luego es un debate jurídico que no lo resuelve el Congreso, nosotros solo acatamos lo que diga la Corte Constitucional, pues la Corte Constitucional será el que dirime ese debate. ¿Y la Corte tiene tiempo infinito para Sí, tiene tiempo infinito. Mientras eso se dé, nosotros vamos a tramitar las leyes por el sistema ordinario. Por ejemplo, la ley de amnistía está claro que va por el sistema ordinario no la vamos a cambiar. O sea, si la Corte falla en la mitad de la ley del sistema ordinario, no vamos a cambiar de sistema. Terminamos con el sistema ordinario. Pero ya las nuevas leyes, pues sí las aplicaríamos hacia el futuro, porque las aplicaríamos hacia el futuro con el fast track. ¿La de amnistía requeriría entonces cuántos debates? La amnistía requeriría 3 debates, porque se lo presentan con mensaje de urgencia, como lo dice la ley, pues el primer debate es en secciones conjuntas de primera y 8 días después se puede tramitar en plenaria de Cámara y en plenaria de Senado. O sea que eso está listo en
eso puede estar listo en 2 semanas o en 3 semanas. Ya. Cuando la Corte decida, digamos, a favor del Centro Democrático, ¿estaría prácticamente decidiendo a favor del fast track o no? Sí, si la Corte le da la razón al Centro Democrático, estaría dándole la razón al fast track. Expliquemos eso, porque mucha gente dice, pero ¿cómo así que el Centro Democrático termina avalando el fast track? Porque cuando se hizo el primer debate sobre el plebiscito, ellos lo que decían era que el fast track era un acto, es decir, que no se debía atar al tema de la referendación popular. Recuerde usted que ellos estaban en contra del plebiscito, estaban en contra del fast track, entonces ellos decían que el fast track, digamos, no debía pasar. Entonces demandaron el artículo 5º, que era el artículo de la vigencia. Luego, si se cae la vigencia, pues la Corte puede modular y puede decir, bueno, se cae la parte de la refrendación popular, puede devolver el fast track. Digamos que un poco eso es lo que... O sea, la Corte puede decir esto sí se cumple, esto no se cumple, y en ese caso... Sí, la Corte siempre tiene, pues la Corte Constitucional es la que tiene la Corte Constitucional es los que tienen, digamos, la última palabra. Es un poco enredado para la teleaudiencia, sí. La verdad es un tema complejo, pero digamos, para términos claros, la Corte tiene la decisión de revivir el fast track, porque puede hacerlo por el mecanismo de la refrendación popular, o puede aceptar las demandas que tiene el artículo 4 y 5º, lo que también dejaría habilitado el fast track. Bueno, entonces, el proyecto de ley de amnistía, ¿a quién le corresponde presentarlo, por ejemplo? Al gobierno. Todas las leyes... Todas las tiene que presentar el gobierno. El gobierno. El gobierno es el que, en cumplimiento de los acuerdos, pues tiene que presentar las leyes que lo desarrollen. Lo que dijo el presidente en su alocución es, el día D comienza la próxima semana, cuando ustedes en el Congreso aprueben el acuerdo, pero si no está el proyecto de ley de amnistía aprobado, ¿qué va a pasar con los guerrilleros en ese tiempo? Pues los guerrilleros se van a movilizar a las zonas y... Sin amnistía. Sin amnistía, pero con el compromiso, pues, con el compromiso del gobierno que la presente inmediatamente y que nosotros vamos a aprobar esa ley que sabemos que es muy importante y la vamos a aprobar en 2 semanas, máximo 3 semanas, que pues les daría la seguridad jurídica cuando ellos estén ubicados. Pero acuérdate que hay ahí, digamos, pues, decirlo objetivamente, la amnistía se aprobaría antes de que ellos entregaran las armas, porque ellos van a las zonas de concentración, pero quedan armados. Entonces se aprueba la amnistía y como eso tiene más o menos 90 días cuando empiecen a entregar las armas, entonces digamos que eso es como la especie de conciliación. Van a estar un tiempo amnistiados con armas. Van a estar un tiempo, es al revés la interpretación, van a estar un tiempo en las zonas de concentración sin ley de amnistía, pero van a estar cumpliendo los acuerdos. No, pero también van a estar un tiempo amnistiados con armas, en proceso de entrega de armas. Sí, en proceso de entrega de armas, porque claramente la entrega de armas dura 180 días. ¿Y cómo van a cuidar ustedes que en ese proyecto de ley de amnistía no se cuele que entonces el narcotráfico, que fue lo que se sacó del acuerdo, pueda ser conexo al delito bueno, político? entonces, ¿qué dicen los acuerdos? Los acuerdos dicen cada juez determinará en dónde hay conexidad o no entre el delito político y el narcotráfico, caso a caso. No era como estaba el primer acuerdo, que era general, o sea, casi que había una conexidad general. Y lo hará con base a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, es decir, con base a la ley colombiana, o sea, a lo que dice hoy la ley y a las sentencias que ha dicho la Corte de dónde está la línea entre el narcotráfico y el delito político. Por eso, entonces el proyecto de ley de amnistía no puede... No, es que el proyecto de ley de amnistía solamente habla de unos tipos penales que son amnistiables. Entonces, por ejemplo, para explicarlo, el porte ilegal de armas. Todos los que porten armas ilegalmente quedan amnistiados. Si aparte de ese delito tienen otro, por decir algo, el de narcotráfico, que están condenados, o el de lesa humanidad, pues lo amnistían por ese delito, pero por los otros quedan pendientes. Y los de aquí, pues si solo tienen un delito, que es el de porte ilegal de armas, o por ejemplo el de utilizar uniformes de la fuerza pública, o el de rebelión, que es simplemente el de la base guerrillero, pues todos esos salen y se quedarían estos. Los demás. ¿Cuáles son los siguientes proyectos de ley? Los siguientes proyectos de ley son el de Justicia Especial para la Paz, que es todo el tema, que ahí hay que hacer una claridad. Ese es un acto legislativo que si no se revive el fast track, pues no puede ser discutido en extras, tendríamos que esperar hasta marzo. Ese proyecto claramente esperaría... hasta marzo y además en dos legislaturas. Exactamente, entonces hay que esperar el tema del fast track. Pero eso sería gravísimo porque quiere decir que hasta dentro de un año prácticamente podría empezar a conformarse el Tribunal Especial para la Paz. Por lo menos en unos 6 meses, 8 meses.
Que entre otras cosas, pues hay que decirlo también con objetividad, eso el tribunal así fuera aprobado, pues digamos tampoco iba a empezar de un día para otro, hay que escoger los magistrados, hay que poner la logística, hay que ponerlo a funcionar. O sea, siempre se ha hablado que ese tribunal puede durar unos 6 meses en ser implementado. ¿Y qué pasa mientras tanto con...? Mientras tanto, los guerrilleros que estén bajo las condiciones pues que cometan esos delitos de lesa humanidad y se tengan que someter a esos tribunales, van a estar en zonas especiales. O sea, van a estar, pero ahí digamos, ya se van a haber acabado las zonas de concentración. pero van a quedar algunas donde se van a quedar ellos. O sea, van a dejar algunas veredas activadas donde ellos no van a poder salir de ahí mientras se someten al tribunal. Justicia Especial para la Paz, amnistía, ¿qué sigue? ¿Qué seguiría? Entonces, Justicia Especial para la Paz. El otro es todo el tema político, participación política de las FARC. No te estoy hablando, digamos, de los temas, ya el orden lo pone el gobierno. Todo el tema, por ejemplo, de los proyectos de ley de lucha contra el narcotráfico, algunas cosas que tienen que ver con ya la implementación de agricultura y el estatuto de la oposición. Digamos que esos son como los temas gruesos. Pueden, digamos, haber algunas otras cosas más pequeñas, pero esos son como los 4 o 5 temas gruesos sobre los cuales el Congreso se va a ocupar. Pero todos esos quedarían, o sea, excepto el de justicia especial, que es acto legislativo que toca esperar hasta el y el siguiente de participación periodo, política también. Que está los en la demás se Constitución. presentan antes de finalizar esta legislatura. Sí, puede presentarlos al final o si el gobierno ve que está muy recargada, pues los puede hacer en enero, en secciones extras en enero. Lo importante y lo urgente es verdaderamente que las FARC activen toda su desmovilización que se activa con la refundación y que tengan seguridad jurídica para poder estar en las zonas y para poder que algunos guerrilleros pues ya se vayan reintegrando. El otro puede tener un plazo de 3, 4, 5 meses mientras se va aprobando. Siempre ha estado previsto así, inclusive cuando existía Fast Track. Nunca nadie ha dicho que esto se iba a hacer en un día o en 2 días. De hecho, hay temas, por ejemplo, como el de agricultura, que toda la implementación dura hasta 15 años. O sea, el proyecto de ley de agricultura dura, el proceso de implementación de la agricultura dura 15 años. O sea, los acuerdos tienen diferentes tiempos de implementación. Lo que sí es inmediato es la amnistía, la participación política y que tenemos que tener los tribunales para que los juzguen. Ya. Bueno, ustedes van a estar muy recargados de trabajo. ¿Eso qué quiere decir respecto a la reforma tributaria? ¿Que Eso ya se quiere olvidan de ella para la próxima legislatura? No, tenemos que hacer las dos. ¿Cómo lo tenemos previsto? La otra semana vamos a tener plenaria todo el tema de paz, pero en comisiones vamos a aprobar la reforma tributaria. Y cuando entre la amnistía, las comisiones primeras se concentran en paz y las plenarias asumen el tema de reforma tributaria. Y después, cuando salga de la tributaria de plenaria, pues ya llegan a plenaria las lo de de paz. amnistía. Y entonces no va a ser nada más el Congreso. Digamos, Por lo menos sí va a estar muy concentrado en estos 2 temas en las últimas 3 semanas que quedan de periodo, sí. de periodo, pues además, pues, digamos, objetivamente eso es mucho, ¿no? Vamos a hacer reforma tributaria y todo lo de paz. Seguramente alcanzaremos en interino a aprobar algunos proyectos más de ley que tenemos, pero objetivamente el Congreso sí tiene esos 2 compromisos. Ahora, van a llamar a extras en enero, en diciembre y en enero, luego en enero tendremos seguramente una edición presupuestal y el cúmulo de proyectos que siguen en el Congreso. Sí. El presidente Uribe, el Centro Democrático, habló de que definitivamente van a buscar hacer un referendo pues, para promover algo respecto a lo que no les gustó del acuerdo revisado y renegociado. Sobre eso, ¿qué nos puede decir? No, pues que esta es una democracia y están en todo su derecho de decir, opinar y hacer las acciones legales que ellos consideren para evitar eso. Pues digamos, nunca han estado objetivamente con el proceso, no han estado de acuerdo, pues nunca lo van a estar, pues obviamente en una democracia ellos tienen la posibilidad de oponerse, de tomar acciones, me parece que eso es normal en una democracia. Pero digamos, vía referéndum, ellos podrían inclusive tumbar todas las leyes de bueno, no las de Fast Track, pero las que ustedes van a tramitar para la implementación Sí, pero del acuérdate acuerdo. que si es un referendo tendría que ir al Congreso. Entonces, pues no creo que el Congreso vaya a aceptar un referendo con el pueblo. O sea, él puede recoger las firmas, pero Tendría que ir al Congreso para aprobar las preguntas. Y el Congreso no lo va a aceptar. Entonces yo creo que al final del día, pues una acción política, pues recoger las firmas, eso le daría un espacio político, pero él sabe que legalmente eso no tiene ninguna posibilidad jurídica, pero le da la posibilidad de hacer pues, la estrategia política. Escuchamos a Timochenko en su discurso hablar de un gobierno en transición que se comprometa con la implementación del acuerdo. Y eso, por supuesto, dejó a algunas personas
con muchas preguntas, porque dijeron esto qué quiere decir, que que hay que nombrar un nuevo gobierno, que el siguiente va a ser uno de un periodo más corto a 4 años. ¿Qué quiere decir eso? No, a mí también me dejó medio plop, la verdad todos quedamos, no entendemos. Hay como dos análisis, obviamente hay que preguntarle a él. Yo diría, uno, cuando él habla de un gobierno de transición, habla que a partir del 18 pues haya como una especie de gobierno por el cual la gente vote, pues que esté pro paz y que acepte, digamos, todos los acuerdos y que le dé, digamos, continuidad. A partir del 18... Pues a partir de las elecciones próximas presidenciales. Ah, ya. O sea, cuando se termine el periodo del presidente Santos, pues lo que él trata de decir es, mire, elijamos a alguien que le dé continuidad a las políticas de paz, que no vaya en contra, y eso está en todo su derecho, pues porque ellos van a poder hacer política, van a poder opinar. El otro análisis, que yo creo que no es, y me resisto a creer, es decir, algo así como que vamos a cambiar la Constitución, la ley para elegir un gobierno. Eso pues no está previsto por nadie, no se le ha ocurrido a nadie, no lo puede hacer. Si las FARC de ahora en adelante quieren implementar alguna política, pues tendrán que ganársela en las urnas. Luego, la primera opción puede ser una opinión política, estemos de acuerdo o no, respetable, pero la segunda opción obviamente es totalmente descartable y la rechazamos. Ahora sería bueno que él lo precise porque realmente nadie entiende de dónde salió eso. La firma del acuerdo de alguna manera acelera el inicio de la campaña presidencial, porque ahorita ya, pues sí, tienen que aprobar todas estas leyes, pero cada partido se puede concentrar en pensar qué posibilidades tiene de poner un candidato que realmente sea el siguiente presidente. ¿Cómo está la balanza? La campaña presidencial empezó desde el plebiscito. Los tres líderes del Centro Democrático, voceros del plebiscito por el no, eran candidatos presidenciales. Luego, pues el plebiscito se politizó totalmente en términos de un tema Santos, un tema en contra de Santos, que fue lo que más daño nos hizo inclusive, porque la gente nunca entendió que estábamos hablando sobre la paz, sino que la gente pensaba que era una refrendación al gobierno del presidente Santos o un apoyo al presidente Uribe. Obviamente todo eso se mezcló en el plebiscito y eso pues fue una de las causas por las cuales las consecuencias que tuvimos. Pero estamos en campaña presidencial y la campaña del Pero 18, no solamente por el lado del Centro Democrático, por el lado de los otros partidos también, eso, incluido el que usted representa. Entonces, ¿cómo está ahorita la balanza? Por eso ¿A todo qué se huele el politizó. panorama? No, el panorama huele que estamos en elecciones ya del 18. Todo el mundo está pensando, yo creería que nosotros no, porque nosotros estamos pensando en una cosa responsable de hacer la paz, de dejar algo para las nuevas generaciones, a pesar de que tiene, digamos, algunos costos políticos enormes. O sea, la responsabilidad que nosotros estamos haciendo como Congreso, sabemos que tiene un costo político, porque hay gente que votó que no le gusta, ni si hubiera sido por plebiscito. Si hubiéramos ganado el plebiscito por 100.000 votos, estaríamos en el mismo debate que estamos hoy. Eso sí no le quepa la menor duda a nadie. A esos colombianos no les gusta, pues ni hubiera sido el plebiscito, ni les hubiera gustado el Congreso, ni les hubiera gustado nada. Es normal, hay gente que se opone al acuerdo de paz por concepción política. O sea, hay gente que dice, a los guerrilleros de las FARC solo hay que meterlos a la cárcel y no pueden participar en política y punto. Hay otros que creemos que eso hay que hacerlo. Entonces, pero lo que quiero es aprovechar este minutico que queda. Por ejemplo, la candidatura o eventual candidatura de Humberto de la Calle se ha desdibujado con el hecho de que tocó hacer una renegociación. No, yo no sé, digamos, yo creería que este no es momento para lanzar a Humberto de la Calle en medio de esta implementación. No, pues que ya está concentrarnos en la paz, yo no podría opinar, pero claramente el debate va a ser, a mi juicio, los que están con la paz y los que están en contra de la paz. En la primera vuelta se van a presentar muchos candidatos, pero en la segunda vuelta va a haber una coalición de centro-derecha y una coalición de centro-izquierda. Centro-izquierda, los que están con la paz; centro-derecha, los que no están con la paz, y ese va a ser el gran debate del 18, eso sí no le quepa. Y a Cambio Radical, el partido del vicepresidente, ¿en dónde lo ve? Pues esa es una buena pregunta para ellos. No, pero usted que tiene el colmillo político y está ahí metido, ¿dónde lo ve? No, pues obviamente ellos son más centro-derecha que ¿Incoherencia? No, yo no sé si son incoherentes, pero el vicepresidente siempre ha estado en ese espectro político. Y de hecho lo ha dicho públicamente que está más en ese sector, pero yo no sé el dónde jugará, yo no le puedo opinar por él. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista y buena suerte con todo lo que viene. A ustedes muchas gracias. Bueno, Mauricio Liscano, el presidente del Congreso. A ustedes muchas gracias por acompañarnos, sigan con nosotros.